En este tutorial veremos otro ejemplo de la utilización de campos calculados. Recordemos que estamos trabajando con una tabla sueldos. En esa tabla sueldo hemos hecho una consulta y en esta consulta estamos realizando campos calculados. En tutoriales anteriores hemos calculado la jubilación para cada uno de los empleados. En este tutorial vamos a ver cómo podemos calcular la obra social para cada uno de los empleados. Recordemos que la obra social es un porcentaje, ¿sí?, que se va a calcular sobre el básico del empleado. Para ello ya tenemos diseñada la consulta en la cuadrícula QB, tenemos también un primer cálculo que hicimos en tutorial anterior, que calcula la jubilación, y ahora pasaremos a calcular la obra social. Va a ser del 3% del básico del empleado. Para ello vamos a crear primero un nuevo campo que se va a llamar obra social. Podemos escribir toda la palabra o podemos abreviarla. En este caso vamos a abreviarla, vamos a poner simplemente con mayúscula OS, que va a representar a la palabra obra social. Tenemos que recordar que si nosotros vamos a utilizar este nuevo campo más adelante en otro cálculo, lo vamos a tener que escribir de la misma manera, es decir, OS. No podemos poner obra social porque no va a reconocer o no va a encontrar ningún campo que se llame obra social. Hay uno que se llama OS simplemente. Eso es un parámetro que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a trabajar con campos calculados, de escribir siempre de la misma manera los nombres de los campos. Una vez que escribí el título del nuevo campo, recordemos que entre el título y el cálculo se separa con 2 puntos. Hacemos un espacio y ahora viene el cálculo que se va a realizar. El cálculo que se va a realizar va a ser del 3% del básico. El básico es un campo que ya tiene la tabla original, entonces hay que colocarlo entre corchetes. Abrimos el corchete, escribimos la palabra básico, cerramos el corchete y ahora tenemos que colocar el cálculo que vamos a hacer. En este caso va a ser del 3%. Recordemos que no podemos escribir el símbolo por ciento, no podemos poner 3%, sino que tenemos que hacer un pasaje de término. En este caso, como va a ser el 3%, vamos a poner 0, o .03. Primero ponemos el asterisco que representa la multiplicación y ahora ponemos 0.03. Esto va a ser que va a calcular el 3% de la obra social. Recordemos que cada vez que nosotros hagamos un campo calculado, tenemos que ir viendo si realmente salió de forma correcta este campo calculado. Entonces, para poder ver cómo se va a presentar o el resultado de este campo calculado, vamos a tener que ir a la opción ver dentro del grupo resultado. La opción ver nos va a presentar en una hoja de datos, ¿sí?, los datos justamente de nuestra consulta. Vamos a ver que bien a la derecha tenemos los resultados de la jubilación y la obra social, que es el que acabamos de hacer en este momento. Si queremos volver a la vista diseño, vamos a pulsar nuevamente el botón ver, que en este caso ya está planteado para regresar a la vista diseño. Y ahí regresamos a la cuadrícula QB. En este tutorial entonces hemos visto otro ejemplo de la utilización de los campos calculados.